Hola, ¿qué tal traders y emprendedores? Muy buenos días, bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer hoy es lo que ya les había dicho, muchachos, en el video anterior. Por eso es importante que estén pendientes a cada video que voy subiendo. Recuerden que los días de video son lunes y viernes de cada semana. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un experimento. Cogí a alguien de la audiencia. Es muy bonito que vayan dejando sus comentarios porque de acuerdo a eso los puedo elegir. Cogí a alguien de la audiencia y cogí a uno de mis estudiantes para hacer un experimento entre alguien que sabe hacer trading y alguien que no, alguien que simplemente lo hace por su propia cuenta porque sí, y está alguien que lo hace después de una educación. Entonces tenemos dos estudiantes, tenemos por un lado a William y por otro lado tenemos a Anthony. Entonces estos dos estudiantes, William con conocimiento y Anthony sin conocimiento, vamos a observar cuál es la diferencia entre educación y no educación, entre educarme y no educarme. Observemos aquí a continuación. Si quieres saber qué pasa con cada uno de ellos, te invito a que te quedes hasta el último minuto. Muchas gracias por ese apoyo. Te invito a que compartas esta información si te está sirviendo y a continuación los dejo con cada uno de ellos. Bueno, William, primero que todo, buenas noches. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Buenas noches, Manuel. Soy dominicano, vivo en los Sí. Estados Unidos. Ok, eres de República Dominicana y vives en los Estados Unidos. Muy Exacto. bien. ¿Y en estos momentos te encuentras en dónde? Pues ahora mismo yo me encuentro en mi país, en los Estados Unidos, vacacionando con mi familia, compartir ahora en diciembre, momento en familia. Ok, muy bien. Entonces, actualmente ganas dinero en el trading, William. Claro, sí, o sea, yo vivo en los Estados Unidos, o allá yo vivo de trading y ahora mismo me encuentro en vacaciones en mi país y aquí de todas formas, o sea, sigo operando, sigo ganando dinero. Ok, No muy bien. importa, Muy bien. sí, Entonces, en los Estados Unidos no se pueden utilizar las opciones binarias como IQ, pero él trabaja mediante VPNs, pero como él tiene, él es original de República Dominicana, entonces creó el broker una VPN utilizando los datos de su país y puede trabajar tranquilamente desde los Estados Unidos utilizando lo que es este mismo broker sin ningún inconveniente y hacer retiro. Entonces, en estos momentos te encuentras en República de vacaciones, generando como si estuvieras en los Estados Unidos. Cuéntanos, ¿a qué te dedicabas antes de volverte un trader? pues antes de yo volverme rentable con el trading, yo trabajaba, antes de que entrara el coronavirus, yo trabajaba lo que es en un dealer vendiendo carros. Sí, So, cuando entra el coronavirus, que cierran todo, so yo no tenía como de dónde generar dinero, so yo lo que me puse a hacer delivery de comida. sí. Eh, Perdón, te interrumpo, sí, William. dígame. O sea, para que las personas entiendan, lo que él hacía era que llevaba domicilios, o sea, alguien pedía un domicilio, una comida, él la llevaba y le pagaban por ese servicio. Eso era lo que hacía, ¿cierto? Exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, otra pregunta que tengo para ti, William, para la audiencia es, ¿cuánto llevabas de buscar hacer trading antes de conocerme a mí? Pues antes de conocerlo a usted, yo tenía sin conocimiento, o sea, desde cero, Sí, eh, como entre unos 6, 7 meses por ahí, buscando, a veces yo miraba videos en YouTube, pero no entendía bien porque me decía como, oh, cuando tú miras lo que es el número redondo, cuando tú miras un patrón, y yo solamente decía,
pero ¿qué es ese número redondo? ¿Qué es eso? Y entre video y video y video, pues yo di con uno que es de usted, que usted subió, donde ahí yo le escribí por Telegram y le dije, me interesa, he visto sus videos, me interesa saber más, cómo puedo ingresar. Entonces yo me puse en contacto con usted y pues ingresé a lo que es a su clase. Bueno, muy bien. Entonces, ¿crees que fue importante la educación? Claro, sí. Eh, Cuando ingresé con usted, me di cuenta de muchas cosas que yo no sabía, de muchas cosas que también yo quería saber, que con la clase de usted y los videos que usted me puso a que yo mirara, pues yo me di cuenta lo que son ciertas velas, qué significaban ciertas velas. Entonces, literalmente, o sea, con la clase de usted, me llegué a ese punto donde ya hoy en día pues soy rentable. Ok, excelente. Mira la pregunta que le interesa mucho a la audiencia que te está escuchando en estos momentos es, ¿tú crees que eres rentable? Claro que sí. Oh, Yo soy rentable porque pues yo opero con una gestión de riesgo y un riesgo con una técnica y un objetivo al día. Por eso hoy en día yo me siento que soy rentable. excelente, excelente, William. Entonces, me gustaría que nos mostraras y les mostraras a la audiencia qué es lo que haces. Muéstranos. Ok, yo le voy a enseñar cómo yo Entonces, mire lo importante opero. que dijo William. Él utiliza una gestión de riesgo, utiliza una técnica y utiliza un objetivo. O sea que me imagino Objetivo, que tú logras tu objetivo y qué haces después del objetivo. pues ya, o sea, ya yo me retiro. O sea, Te- cuando yo me retiro con mi objetivo, pues yo me siento ya victorioso. No me sobrepaso de que, ya hice 5, quiero subir más y de repente pierdo, entonces mejor cuando llego a mi objetivo, pues yo cierro mi computadora, voy comparto con mis hermanos, con mi familia, salgo por ahí y hasta el otro día. Muy bien, excelente, William. Entonces, miren, escuchen lo que él dice. Él utiliza una gestión de riesgo, que es lo que yo les digo. Utiliza una técnica y utiliza un objetivo. Bueno, muéstranos tu técnica. ¿Qué es lo que haces? Ok. Pues ahora mismo yo estoy en la moneda de euro USD. Cada vez que yo entro al mercado, yo siempre me doy cuenta cómo se ve el mercado. O sea, ahora mismo lo que yo estoy viendo es que tengo es una continuidad bajista. O sea, el mercado me está mostrando que se encuentra ahora mismo es bajista. Ok. So, ok, entonces, pues ahora mismo miro que el mercado es muy bajista. So, yo lo que miro cómo se está moviendo estas velas ahora mismo. Ahora mismo lo que me está mostrando es una fractalidad de lo que es una roja, una verde, una roja, una verde. So, yo me enfoco en esta vela, o sea, de dónde a dónde que me está mostrando la fuerza, que es alcista. So, yo Sí. esperaría mi vela que me dé mi buen punto de entrada para irme a favor de la fuerza. Muy bien, o sea, por lo regular hace lo que es acción del precio y te vas a favor de la fuerza, trabajando Exactamente, bajo una metodología clara. exactamente. So, yo voy a marcar lo que son los números redondos para tenerlo más claro. Al principio, antes de yo conocerlo a usted, pues antes yo ponía lo que son líneas por aquí, líneas por acá, líneas por todos los lados, o sea que no tenía conocimiento de nada. Pero con usted y la clase que usted me mostró, pues ya ahora mismo, o sea, hoy en día ya sé lo que es un número redondo, que me muestra donde el precio busca llegar. Bueno, muy bien. ¿Ok? La vela me está mostrando lo que es fuerza alcista. No voy a hacer una entrada porque ya
se me acabó el tiempo. Pero yo Sí. la dejaría pasar esta. Probablemente corte el video en partes en donde de pronto se hace muy largo, como para mostrar exactamente las operaciones, para que vean qué es lo que va haciendo William. Continúa, William. Okay. Me llega el número redondo, pues yo me iré a la baja. Ok, cuéntanos. Yo me fui a la baja, pues cuando la vela sale, tuve el número redondo y me da dos impulsos hacia abajo, mostrándome de que tiene fuerza bajista. Pero al parecer el mercado no quiso, no me salió bien mi técnica. ¿Y So, qué pasa cuando, y qué como yo pasa? tengo, como yo tengo una buena gestión de riesgo, pues sigo operando en con mi siguiente Oportunidad. oportunidad. ¿Y por qué no me asusto ni me pongo como nervioso o me pongo como que, ay, perdí? No, porque ya tengo una buena gestión de riesgo. So, yo sé que si en esta que yo opero, si la gano, pues yo gano lo que es esta que yo perdí aquí. Muy bien, miren lo que él dice. Él dice que no se asusta, no se desespera, porque él tiene una gestión de riesgo que le permite perder entradas. Entonces, si se Okay. fijan, su valor aumentó a la hora de meter la entrada. Dice 2.50 en la parte superior. O sea, en la parte superior dice 2.50. O sea, aquí dice lo que él va a operar. Muy bien. Si me sube el número redondo, pues yo miro a la baja y me dé un buen punto de entrada. Okay. Aquí me había gustado irme a la baja, pues, porque aquí me está mostrando lo que es una fractalidad, de lo que es una roja, dos verdes, una roja, dos verdes, y esa vela, pues, si me había dado un buen punto de entrada, pues yo me había ido a la baja. O sea que, Siempre mirando su fractalidad, o sea, no puedo llevarle de que a la contraria porque aquí veo dos velas verdes, no, sino pues una roja, dos verdes, una roja, dos verdes y una roja. muy bien. Esta es la fractalidad a la que él se refiere. Okay. Aquí yo operé hacia la alza, pues llevando su fractalidad, como le estaba contando, de lo que era la roja, dos verdes, la roja, dos verdes, una roja, y este entonces me está mostrando lo que es una verde que se va a formar. Ok, entonces, operaste hacia arriba por fractalidad. Exactamente. Ok. Y el punto de entrada, según en base a qué lo tomaste. Siempre buscando un buen punto de entrada, más abajo, pues de su salida. O sea, ya salió acá, so, para estar más seguro, yo hice mi punto de entrada eh, un poquito más atrás de su salida. Ok, en pocas palabras lo que él dice es que él siempre opera detrás del inicio. O sea que De inicio. si la vela le da si la vela le da un movimiento
digamos, alcista como el que les dio ahí, entonces él lo que espera es que la vela baje hasta cierta dirección y opera acá abajo para tomar un excelente punto de entrada y formar una continuidad a favor de la fuerza. Eso fue lo que él hizo ahí, operó con Exactamente. fractalidad y si se fijan en la parte superior, él ganó 2.13 y en la anterior perdió 1, o sea que recuperó ese dólar y quedó ganando. Excelente. Exactamente. Muy bien, continúa. Pues aquí esta vela todavía sigue con su fractalidad, pero esta vela aquí salió con un gas. O sea que si esta vela termina aquí, estaba supuesto salir aquí, pero salió por acá arriba, formándome un gas. Ahora si nos fijamos en la próxima entrada que él va a tomar, él puso de monto, ¿cuánto pusiste de monto? En esta que voy a hacer ahora, $1. Un ¿Por qué dólar. $1? Pues con la segunda, yo subí el monto para recuperar esta que perdí, pero como ya aquí yo la gané, pues yo vuelvo otra vez a $1. Muy bien, es Y lo que aquí está... es que tengo mi gestión de riesgo. Ok, excelente. Lo que él está utilizando es una gestión de riesgo que le incluye pérdida. Entonces, él primero que todo no tiene un afán para operar, no tiene algo como que le diga, es que tienes que hacerlo. Yo aquí únicamente lo que estoy es viéndolo cómo opera, pero yo en ningún momento, si se fijan, le estoy diciendo opera hacia arriba, opera hacia abajo. Yo simplemente estoy viendo cómo opera y le pregunto el por qué operó. Entonces ya, pero ya él tiene unas bases claras, ya él trabaja bajo su propio sistema. Excelente, continúo. Como esta vela sale con otro pequeño gap aquí, me muestra lo que es fuerza alcista y pequeño retroceso. Aquí me sale a la baja, voy a mirar lo que es fuerza bajista. Si me llega el número redondo, pues yo me iré a la alza, porque aquí me está mostrando que todas las velas solamente se mantiene lo que es hasta este número redondo, o sea, se está aguantando aquí mismo, en esta letal, o sea, está lateral aquí ahora mismo. Muy bien, el mercado ahí se encuentra lateral. Exacto. Si me rompe pues este número redondo a la alza, pues yo buscaría entrada a la alza. O si me rompe este número redondo hacia la baja, yo me iría hacia la baja. O sea, tomarías un rechazo a favor de la lateralidad. Exactamente. En pocas palabras, lo que él hace es que toma un rechazo a favor de lo que el precio le está mostrando, de que se está devolviendo de los niveles. Exacto. Ahora mismo me está mostrando como que quiere formar lo que es otra fractalidad, pero diferente a la que se estaba mostrando aquí atrás. Porque aquí atrás me estaba mostrando lo que era una roja y dos verdes. Aquí lo que me está mostrando lo que es una verde, una verde, una roja y una posiblemente verde. So, ahora mismo cambio lo que es, aquí yo la tenía que era de dos en dos, pues aquí entonces ahora yo la cambio de lo que es una en una. Muy bien, entonces lo que él está diciendo como tal es que él está teniendo en cuenta de que en este momento hay una fractalidad, una verde, una roja, una verde, una roja, una verde. Entonces esa vela tenía altas posibilidades de quedar alcista. Exactamente. Ok, bajista, un pequeño retroceso y yo me iría a la baja, porque me mostró desde que salió con fuerza bajista, Muy bien, enseñándome de que lleva su fractalidad. Me da un buen punto y yo me iría a la baja.
En pocas palabras, la fractalidad ha continuado. Exacto. A la bajita, si me llega el número redondo, pues yo me iré a la alta. ¿Por qué hay números redondos? Pues me está mostrando que todas las velas simplemente no pueden pasar el número redondo. O sea, no hay una vela con fuerza que me muestre esa fuerza para romper ese número redondo. ¿Okay? Yo cuando opero, yo me tomo mi tiempo porque nadie no me está atacando, nadie no me está presionando. So, yo siempre me tomo mi tiempo y así pues yo por día, entonces yo me voy lo que ya haciendo profit. Me voy y hasta me siento como que me fui ganador. Cuando los días pues yo pierdo, que pierdo entre cierta cantidad, pues yo a veces me siento, wow, o sea, perdí, ¿qué voy a hacer? Me siento como sin ánimo de nada. Siempre me tomo mi tiempo y siempre opero tranquilo. Ok, muy bien. En pocas palabras, lo que él dice es que cuando él lo hacía sin disciplina, él se desanimaba mucho cuando quemaba una cuenta, pero hoy en día él lo hace con disciplina y se toma su tiempo, es tranquilo, nadie lo acosa, nadie lo afana, él sabe que es su propio capital, pero sabe que tiene que tener responsabilidad sobre lo que hace. Eso lo va a llevar a tener Exacto, rentabilidad, que es lo que hoy en día tiene. Quiso y lo tiene hoy en día. exacto. Al principio, antes de yo pues acudir hacia su clase, yo quemé muchas cuentas, o sea, perdí mucho dinero, porque miraba videos y operaba como así, sin tener conocimiento de nada, y en verdad, o sea, yo perdí mucho dinero. Muy Por bien. eso hoy en día yo opero y me tomo mi tiempo. Me da un buen punto. A veces cuando, no sé si se dio cuenta, cuando la vela llegó aquí, dio ese impulso súper fuerte hacia arriba y a mí me ha pasado que cuando hace eso, yo le doy un clic y no me da, o sea, no me da mi punto aquí, sino me lo manda volado, o sea, fuera de mi punto donde yo quiero que sea. El Entonces delay. yo mejor le espero, exacto, yo mejor le espero que la vela ahora mismo se mueve con mucha fuerza hacia arriba, hacia abajo. Yo mejor le espero que la vela se tranquilice, haga retroceso lento y me muestre mi buen punto de entrada. Ok. Bajita, me da un buen punto y yo me voy a la baja. Esos retrocesos lentos son lo que a mí me da confianza en operar. Ok, no sé si se dio cuenta cómo llegó ahí 3 veces, me mostró de que no podía pasar, le di un clic y fue lo que yo le estaba contando ahora. Por el delay, o sea, mire dónde mismo, dónde me lo mandó. Me lo mandó fuera del punto que yo quería. Muy bien, excelente. Pero Entonces, lo fue que lo él que me está... dice, discúlpame, lo que él dice es que tomó su punto de entrada, pero el delay, él quería entrar al inicio de la vela, pero la fuerza que generó esa vela fue tan fuerte que lo dejó más abajo de donde él quería entrar. ¿Y donde él quería entrar? Él quería entrar justo al inicio de esa vela, justo aquí. Pero esa vela con su fuerza lo dejó por acá. Pero de igual manera su efectividad fue clara porque la vela tuvo su movimiento bajista. Excelente. En este momento, pues el mercado, o sea, de estos dos números redondos, pues no ha querido romperlo, o sea, se ha mantenido simplemente ahí adentro. Pero como el mercado
trabaja como quiera y yo trabajo a base de mi conocimiento que yo aprendí en la clase, pues me tengo que enfocar siempre en mi punto. Muy bien. Esta vela ya cambió todo lo que venía siendo una fatalidad. Esta. So, ahora mismo yo miraré qué es lo que el mercado va a querer hacer ahora. Ok, excelente. Entonces, él me dice que el mercado le estaba haciendo una fractalidad, pero se acabó la fractalidad. Ahorita, ¿qué va a hacer? Va a mirar qué sigue haciendo el mercado para tomar otra decisión. Pero si se fijan, yo a él no le estoy diciendo nada. Él está haciendo las cosas por su propia cuenta. Es un estudiante que ya está educado, un estudiante que ya tiene rentabilidad y actualmente lo que hace es mostrarnos qué es lo que está haciendo. Exacto. Recuerden que esta clase es de ejemplo. Él utiliza sus propios montos para operar. Aquí y simplemente está utilizando una gestión de riesgo pequeña, pero él utiliza sus propios montos. Obviamente estamos aquí mostrando un ejemplo a ustedes como comunidad y para que vean la diferencia entre cómo es un estudiante con conocimiento o un trader, perdón, con conocimiento a un trader sin conocimiento, a un trader novato. Ok. Me da un buen retroceso. Salió de una vez con fuerza a la baja. Me da un retroceso y yo me iría a la baja. Porque ahora cambió lo que es exacto. Bueno, aquí volvió otra vez y me mostró lo que es el delay. Yo quería aquí arriba. Porque yo me fui a la baja, pues desde acá tiene una fatalidad, aquí cambia y aquí cambia otra vez de dos rojas, dos verdes y esta vez cuando sale, pues sale con fuerza bajita. So, yo esperé mi buen punto de entrada en retroceso y me quería ir hacia la baja. Ok. Muy bien, excelente. William, muchas gracias por tu participación. Entonces, esto es lo que es, digamos, un trader ya estar formado, tener una claridad, tener unos conceptos claros sobre lo que hace. ¿Qué le recomendarías tú a un trader que esté iniciando en este mundo, William, con tus propias palabras? Pues a un trader que esté iniciando, yo le recomendaría lo mismo que yo hice al principio. Al principio, cuando yo estaba iniciando, pues yo estaba buscando videos y yo pues acudí a lo que es a Manuel. Gracias a Manuel, hoy en día ya yo soy rentable de lo que es el trading. Yo le recomendaría a un trading rentable que cuando esté lo que es comenzando el trading, primeramente, o sea, edúcate, sé disciplinado, nunca, o sea, quiera ser como más de que, okay, yo empecé hoy, ya de una vez voy a quemar mi cuenta, no, siempre ten lo que es una disciplina y un objetivo, que si un día tú hiciste 3 ganadas, ya retírate, que tú te retires siempre siendo como victorioso, no quieras ser, porque yo llevo 3 y déjame ver si hago 2 más y de repente esas 2 tú vienes y quemas las 3 que tú ganaste, no, o sea, siempre ser disciplinado, siempre ser objetivo, si por día tú te propones de que tú quieras hacer 3, hazte 3. Y si tú quieres practicar, pues practica con demo. Nunca ponga lo que es tu capital en quieto.
Y pues la verdad, profe, yo siempre le digo, profe, a usted, gracias por todo, gracias por hoy en día ayudarme en lo que yo antes no sabía, se le agradece. Y no, o sea, la persona que te debe cero, lo que más fuerza es, yo siempre he un dicho que dice, el que no se arriesga no gana. Y yo, pues yo me arriesgué. Cuando yo fui donde Manuel, yo tenía un ahorro y yo tenía dos opciones. Que ese ahorro, pues yo quería eh, comprarme algo personal y que yo dije, pues yo lo invertí. Yo le dije que Manuel, yo le voy a pagar la clase, que yo sé que cuando yo estudie, yo le voy a sacar eso que yo ya tengo usted y la verdad, o sea, pensé bien. Muy bien, muchas gracias, William. De verdad que, ¿qué nos dice William? De pronto, algunos no les van a escuchar muy bien porque se escucha el audio un poquito agudo, pero lo que él nos dice es que sean muy disciplinados, edúquense. Él contaba que él tenía dos opciones, o invertir en educación o gastarse su dinero en algo personal. Entonces, al final él tomó para él, dice, la mejor decisión que fue educarse y hoy gracias a eso, ese dinero que invirtió en su educación lo restableció y se encuentra viviendo ya con rentabilidad, o sea, ya tiene rentabilidad porque ya genera, ya mantiene una cuenta y eso le permite o le ha permitido a él de esta manera moverse hacia donde él quiera. Eso es muy bonito. Muchas gracias, William, por tu historia. Desearte pues que sigas así con mucho éxito y muchas gracias por esta pequeña entrevista, por esta pequeña charla, por esta Gracias. pequeña inducción hacia la comunidad. Bueno, muy Gracias. buenos días. Entonces aquí vamos a tener esta sesión con Anthony. Anthony, cuéntanos, ¿de dónde eres? Hola traders, soy de Perú, vengo ya un mes ya prácticamente estudiando en el canal de profesor Manuel con los cursos gratis que está dando. Eh, y bueno, y hace poco he comenzado con mi cuenta real y hasta ahora donde voy me está yendo bien. Bueno, muy bien. ¿Y has recibido en alguna ocasión alguna educación con otro trader o conmigo o simplemente lo estás haciendo por YouTube? Bueno, yo comencé a interesarme de las binarias con lo que sale en los videos en vivos o TikToks y todo eso de las tendencias que usaban scripts, ¿no? Puro indicadores, que con los indicadores ibas a ser rentable y tal. Y yo comencé con eso, pues, descargué demasiados indicadores, me funcionaba una semana, la siguiente semana perdía todo y así, ¿no? Y después enseñaban patrones de velas, pero patrones de velas como que no explicaban bien, no eran tan detallistas como usted lo hace, y ahí me confundía también. Y comencé a quemar dos cuentas Bueno, actualmente. bueno, muy bien. ¿Y entonces hace cuánto estás operando en real? Ya voy, la anterior semana ya voy, de la anterior semana. Ya llevas una semana de estar operando en real. Vemos que en tu saldo en la parte superior aparece una S. ¿Qué significa? Ah, ¿el importa? Arriba en el saldo, en donde está en verde, aparece una S. Y es Ah, correcto. Ok, explícanos, ¿qué significa eso? es que como soy de Perú, cuando me registré en la plataforma de IQ Opción, me salía la opción de poner el dinero que es que yo no tengo dólares para meterlo habitualmente y como me daba la opción de poner en soles, ya que es la moneda de este país, y bueno, y como un dólar es 4 soles acá en Perú, bueno, ya eso puede más fácil poderme
registrar y invertirlo, ¿no? Bueno, muy bien. Pregunta aquí directa para la audiencia. ¿En alguna ocasión te habías conectado conmigo en una llamada? Solo me contestabas en las respuestas en los videos, pero una llamada Bueno, muy no bien. habitualmente. Entonces, nos gustaría que nos mostraras qué haces. Y puedes iniciar ya. Ya, como vemos es una tendencia alcista. Ya, hizo un importe fuerte por la baja. Ok, aquí acá hay un soporte que baje un poco y le decimos para que como continuamos con la tendencia alcista, esperemos en contra, pero no me da un poco. Oh. Ya, está bien. Ok, no te dio la entrada porque en ese momento se te acaba el tiempo para Sí, meter la entrada exactamente. 1 minuto. Y justo presionaste ahí. No te preocupes. Ok, Anthony es un estudiante que él todavía no ha recibido una educación, simplemente es lo que él ha visto, lo que ha entendido, y eso es lo que está haciendo en este momento, o sea, explicarnos qué está haciendo él. Sí, ya, que me dé un punto de entrada. Ya, me dio un- una fuerte tensión, un fuerte impulso Sí, para la alza y bueno, lo agarré. ok, Un Anthony, buen gap. Ah, sí, sí. cuéntanos, actualmente, digamos, ¿eres rentable? No, actualmente no. A unos 2 días, por ejemplo, perdí. No, actualmente no soy tan rentable. O sea, que digamos que todos los días estoy en positivo, no. Es que también a veces estoy controlando mi tensión al operar y, y con la cuenta real, eh, cuando veo una señal nomás y no pienso en los factores por ejemplo, de tendencia o sino los patrones y bueno, a eso voy, y me dificulta, ¿no? Pero ya voy ya manejando eso. Bueno, muy bien. Entonces, veamos qué sigues haciendo. Ya, ya, Anthony nos positivo. cuenta que él todavía no es rentable, que dice que quema cuentas. Es la primera vez que me estoy aquí conectando con él en una llamada. Él es una persona de la audiencia. No he podido, digamos, acceder a darle una clase porque no se han dado las opciones de parte de él, pero aprovechando que lo seleccioné de la audiencia y digamos estoy tomando parte de su tiempo, entonces voy a aprovechar para hacerle unas aclaraciones, entonces es una ventaja que tiene. Anthony, cuéntanos, Ah, ¿le pero, puedes contar a la audiencia qué hiciste ahí y qué te causa gracia? sí, habitualmente me he acordado sobre el patrón de estrella que va bueno, el patrón de estrella de que habitualmente esta estrella del medio es alcista y bueno, si da una tendencia bajista al siguiente opera, me estaba dando bien en el destello todo al operar para la baja, pero eh, jugué en contra y subió, ¿no? Bueno, dale, no te preocupes. Ya, por, uy,
Anthony, ¿y utilizas alguna metodología para operar o simplemente te vas de esta manera? Sí, 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 utilizo su gestión que nos compartió Sí, en su canal sí, y bueno, y opero en ella, ¿no? bueno, muy bien. Eh, sí. Ok, vamos con un ejemplo más de parte de Anthony. Y así cerramos. Ya que era un buen punto de entrada, topo, ¿no? Hay que ¿Quiere? seguirlo aquí, topando. Ah, Bien. sí, aunque la tendencia sí alcista, igual sí, también fue en contra. No sé por qué estoy nervioso, ¿verdad? Pero sí, sí, aparte, pero he operado aquí porque he visto un gran fuerte de impulso Sí, hacia la baja y pensaba que iba a retroceder tocando ya el punto de resistencia, pero no hay tenido en cuenta que es una tendencia alcista y todo lo que operar al alza, ¿no? ok, entonces en pocas palabras ahí la continuidad te ganó la continuidad y anteriormente había tres velas rojas, era posible que se dieran tres velas verdes para una fractalidad. Sí, En, también. en cuanto, sí, ya venía de tres verdes, tres rojas, tres posibles verdes nuevamente y eso fue lo que ayudó como para que tú perdieras esa entrada. Entonces, como ya ustedes pueden ver, aquí les presentamos el ejemplo de una persona que ya tiene educación a una persona que únicamente pues se está educando bajo lo que está viendo, sobre lo que empezó a ver, porque él apenas está viendo el curso, apenas está en práctica de lo que está aprendiendo, pero sin embargo pueden notar cuál es la diferencia de niveles. Entonces, miren lo importante y lo bonito que es educarse. Para eso recuerden que en la descripción del video hay un curso gratuito. Ese curso gratuito les va a ayudar mucho, les va a ayudar mucho para que ustedes aprendan. Muchas gracias Anthony por esta colaboración y hasta luego. Gracias, profesor. Gracias por comunicarme conmigo. Gracias a todos traders. Y vamos para adelante, ¿no? Sigue estudiando.